José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos. Esto no lo cuento porque me lo hayan contado. Yo estaba en el despacho colindante al de José Luis Ábalos con Koldo, como muchos días estaba despachando una serie de cosas y estaba allí. Koldo me avisa de que va a llegar José Luis Rodríguez Zapatero, además me avisa en un tono despectivo porque no le gustaba, digamos, que él fuera al Ministerio de Transportes a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso es a imponer por lo que os voy a contar a continuación. Quiero decir, esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega. Pero Ábalos se niega. Se niega rotundamente. Se niega rotundamente. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, bueno, pues la media conversación por el tono alto de la conversación, en la que Zapatero le dice, no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Entonces él dice, bueno, pues yo hablaré con el presidente. Entonces ahí Zapatero le dice que ok, que muy bien, que volverá, que cuando tenga noticias que volverá. Se va y a los 3 minutos o 4 minutos sale Ábalos, efectivamente con connotación de muy enfadado, cabreado, o más bien como disgustado, quiere decir, como de alguien que ha llegado a imponerle algo siendo él el ministro de Transportes y siendo el otro señor un expresidente. Quiere decir que en este caso no tiene que decirle nada ni tiene capacidad ejecutiva ninguna, ni hacer ¿no? nada, obviamente. Le pregunta a Koldo, oye, ¿qué ha pasado con el imbécil este? Además se lo dice así, es una manera de hablar de Koldo, ¿qué ha pasado con el imbécil este? Y Ábalos le dice, no doy crédito, me ha venido a pedir que rescate Plus Ultra, que lo tengo que hacer sí o sí y que es una orden directa del presidente. Koldo le dice, bueno, pues llámate al presidente y pregúntale si esto es así. A lo que Ábalos a continuación llama al presidente, el presidente le coge la llamada, como hacía siempre, le dice, oye, he tenido una reunión con Zapatero, ha venido a pedirme una serie de cosas y entre ellas el rescate de Plus Ultra. El presidente, para el asombro de Ábalos, le dice que tiene que rescatar Plus Ultra. No le da más explicaciones y que tiene que hacer lo que sea para rescatar Plus Ultra. Bueno, en ese contexto... ¿Cómo está Ábalos en ese momento? No, indignado, indignadísimo. ¿Sube, incrementa la indignación? Indignadísimo, pero muy cabreado. Muy cabreado, además con una connotación hablando con Koldo, muy cabreado. Pasan los días y yo vuelvo a vivir otro episodio de Plus Ultra en el Ministerio, en el que Koldo le dice a Ábalos, esto en el despacho de Koldo, le dice, ya ha llegado el informe de Plus Ultra y es penoso, no hay por dónde cogerlo. Los técnicos del Ministerio dicen que la compañía no se sostiene, quiere decir, no solamente no tiene un avión en propiedad, sino que la compañía no se sostiene, no tiene handling, no tiene, digamos, pasajeros. Explícanos los términos, Víctor, por favor. Bueno, no tener handling es no tener, digamos, aparcamiento, para que lo entienda todo el mundo, en el aeropuerto, en el que sea destinado, quiere decir, da igual que sea Barcelona, Madrid, Mallorca, no tiene, quiere decir, tiene que alquilar una zona de alguna de las otras aerolíneas o que otra aerolínea la deje estacionar en esa zona, o el propio AENA, quiere decir que AENA tiene zonas también para que haya aviones que estacionen en esas zonas. Y luego no tienen handling, es que no tienen, digamos, dónde tener pasarela desde la sala de espera al avión. Quiere decir, tiene que ir con lo que llaman una guindalera, que es el autobús, para que también lo entienda todo el mundo, hacia el avión, ¿vale? Entonces, ese informe sale totalmente negativo, en el que Ábalos vuelve a llamar al presidente, ¿vale? Y le dice, oye, no hay manera, no sabemos por dónde coger esto, no sabemos qué hacer, pero es que... ¿Tú estás escuchando esa conversación entre Ábalos y el presidente? Sí. Y en la que el presidente le vuelve a decir a Ábalos, hay que rescatar Plus Ultra sí o sí, ¿vale? Aquí se vuelve a vivir un episodio en el que ya viene la comunicación con SEPI, pero antes de la comunicación con SEPI, lo que hace Ábalos es llamar a María Jesús Montero, ¿vale? Porque María Jesús Montero en ese momento con Ábalos era pasión, es decir, lo que dijera Ábalos, pero pasión era pasión. Recuerdo que él fue el que llama a María Jesús Montero para pedirle lo mío y María Jesús Montero le dice que obviamente que no hay ningún problema y se lo transmite a su jefe de gabinete. María Jesús Era Montero, uña y carne, de alguna manera. Pero muy unidos, muy unidos. María Jesús Montero en ese momento le dice a Ábalos
no te preocupes, José, que yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar. ¿Vale? A ver. ¿Tú estás ahí presente? Sí. Y la ministra le dice, no te preocupes. No te preocupes. Porque la SEPI entra dentro de su SEPI, claro. dominio, claro. Así es. Lo digo, queridos amigos, por todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Según los informes que se hacen, Plus Ultra no cumplía ninguno de los requisitos para ser una aerolínea rescatada. Absolutamente ninguno. No. No tenía, como decía Víctor, ni aviones, tenía solo un avión, además era alquilado, otros 3 que parece que no estaban ahí. Incluso hay un momento dado en el que recurren a ti para pedirte algo. Bueno, eso es algo muy grave, igual que es algo que no he contado, porque tampoco, quiero decir, mis 2 causas no tienen nada que ver con esto, entonces es algo que no tengo que contar. Pero obviamente, como hago con todo, no tengo ningún problema en dar luz a lo que hay que dar luz y en decir las cosas como son. Hay un momento en el que, bueno, pues ya se pone a maniobrar el Ministerio para hacer un informe, digamos, positivo, y para que SEPI dé autorización a ese rescate de 53 millones de euros. Y Koldo me dice, Víctor, como tú estás dentro de la compañía de Europa, te pido que hagas el favor con uno de vuestros lesores, también para que la gente entienda que es un lesor. Exacto. El lesor, digamos, es el dueño del avión y el que te alquila o te hace el leasing del avión para que tú puedas tener ese avión. Necesitamos un precontrato para Plus Ultra con fecha antedatada, ¿vale?, de 4 a 6 aviones. Digo, Koldo, yo no voy a llamar a un lesor, yo no voy a pedir a un lesor que me haga un precontrato que además no se va a llevar a cabo, porque no voy a hacer eso cuando nosotros con Air Europa estamos teniendo un problema con los lesores que no sabemos cómo pagarles y nos estáis metiendo en un problema por los retrasos que nos estáis incurriendo para pagar los aviones. No lo voy a hacer. Entonces, él se enfada bastante conmigo, me dice que no entiende por qué no puedo hacer una llamada a un lesor, que es hacer un precontrato, que además luego ese precontrato lo mismo se cumple o lo mismo no, pero que es posible que se pueda cumplir o que la SEPI dé más dinero teniendo ese precontrato. Y digo, ¿pero de qué me estás hablando? No lo voy a hacer. La idea, Víctor, para que todos nos hagamos una concepción del asunto que me parece tremendo, es hacer pasar a esa compañía como que tenía muchos más medios de los que tenía. Bueno, básicamente hacer un contrato legal, ¿vale?, para juntarlo al contrato que falsifican, obviamente, en el Ministerio, dentro del Ministerio, para dárselo a la SEPI y que la SEPI, justamente lo que acaba de decir Carmen, que no cumplía ninguno de los requisitos, ahora sí, se den cumplidos, claro, y se entreguen esos 53 millones de euros, que de los cuales cuando se entrega, Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este, que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá, ¿vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez.